a los ciudadanos españoles. Cómo ahora se triplican ahí la administración local, la provincial, la autonómica, y no se desmantela ni un solo organismo, nada, superponiendo para cada cosa. Entonces, todo eso... Bueno, pero es que aquí hay que llegar a una conclusión, que claro, es que vive muy bien mucha gente, como tú dices, es que esto es un chollo para los que están cogidos ahí, pero claro, ese chollo se tiene que terminar porque es la ruina de España. Pepa, el acceso a la función pública se ha relajado de tal manera que ahora la gente entra a dedo, sin oposición. Y se queda para siempre. Es que se queda para... Porque mira, me hace mucha gracia cuando la gente habla, algunas personas que intervienen en las tertulias, es que los funcionarios han aprobado una oposición. Mire usted, los funcionarios han aprobado una oposición, los que la han aprobado. Los que la han aprobado. Sí. Y hay oposiciones convocadas ad hoc para funcionarios que ya están adjudicadas previamente, no para funcionarios, para empleados públicos que adquieren la condición de funcionarios, se integran aquí mismo, ha pasado, el Conservatorio de Música, el Infacofe, se integran como si fuesen de la administración municipal. Y el personal que ha entrado ahí no ha superado absolutamente ninguna oposición ni ninguna prueba. Y en la enseñanza, durante años se han hecho oposiciones para regularizar la situación de la gente que ha entrado a dedo. Por tanto, esa ficción de que toda la función pública es fruto de una oposición dura, eso era hace años. Ahora todo eso se ha pervertido de una manera que aquí no hay más que aspiraciones a entrar como sea. Yo quiero entrar en una diputación, en un ayuntamiento, y luego, las empresas, ¿qué tal? A integrarlas en el ayuntamiento. Hombre, que estén empleados de un teatro, ocupando cargos, con todos mis respetos, de jefes de negociado en un ayuntamiento, pues acaba de haber una sentencia declarando ilegal. Hay una sentencia de la que se ha hablado muy poco, por cierto, públicamente. No se ha hablado nada, cuéntalo. Declarando ilegal la regulación que se ha hecho en el ayuntamiento y que hay que volverlo todo atrás, porque, oiga usted, para acceder a la función pública hay unos requisitos. Usted no puede decir a todos estos los integro en la plantilla del ayuntamiento, que eso no puede ser. Y estas son las cosas que están pasando aquí, en la Diputación, en la Xunta, en el Gobierno Central, en todos los sitios. Y yo creo que, y tan prostituir también es la idea que la tienen muchos políticos. Yo tuve una discusión muy violenta en la radio con un político al respecto, porque todo lo que sea criticar el sistema autonómico que tenemos, automáticamente te dicen que por criticarlo ya poco menos que eres franquista y antidemocrática. ¿Qué tendrá que ver el sistema centralista o no? Y que estas autonomías hayan derivado en este auténtico caos y que eso se critique y que se pretenda recuperar competencias por parte del Estado, que yo creo que es necesario. Claro. Fijaros que no tiene nada que ver con la democracia. Nada. Es que, claro. En absoluto, y lo acabáis de contar hace un rato. Es decir, el espíritu, además del reconocimiento de las nacionalidades históricas, que muy bien dijo, ¿no? Eran el País Vasco, Cataluña y Galicia, es decir, por eso se han tramitado por el artículo, recuerdo que el 153 o 51 sí. Ahora. Lo que se ha hecho luego es, por lo menos el espíritu, era la descentralización. Exacto. La descentralización, claro. pero basada, fijaros, en un concepto, era el concepto de solidaridad interregional. Es decir, que ese espíritu, ese concepto ha desaparecido. Fijaros que en este momento las 17 autonomías, algunas de ellas tienen graves problemas para poder gestionar la sanidad o para gestionar la educación. Hay un grave problema, es decir, incluso hay autonomías que dicen, oiga, yo no puedo, le voy a ceder al Estado central de nuevo las competencias. Es decir, yo creo que nos hemos pasado 7 pueblos. Y además, Pepa, este tema, ya finalizo. Y en este tema, es decir, no se puede entender con lo que conlleva, bueno, un ciudadano un ciudadano que vive en Ferrol. Es decir, además de la administración local y ayuntamiento, tenemos la Diputación, tenemos la figura del delegado de la Xunta en la ciudad. La mancomunidad. Tenemos la Xunta de Galicia. La mancomunidad. Tenemos el delegado del gobierno. Es una broma. Y luego, otra cosa que a mí me escandaliza. Yo no soy nacionalista, no lo soy. Y lo que más repudio de los partidos que no lo son, es que quieran ocupar el espacio de los nacionalistas. Sí, a mí me parece muy bien que
Y eso no tiene nada que ver con ser galleguista, con defender mi tierra, mi lengua, mi cultura, mi historia, no tiene nada que ver, pero yo no soy nacionalista. Y lo que me gustaría de una vez es que este Estado se definiese como federal. De verdad, y lo digo claramente. ¿Para qué? Pues muy sencillo, porque las competencias que tenemos son incluso superiores a las de los Estados federales, y en los Estados federales, como ha ocurrido ahora en Alemania, se están empezando a reconsiderar y a recuperar el Estado. ¿Por qué lo digo? Porque yo me siento desolada del contencioso que hay entre el País Vasco y La Rioja. Es decir, por el tema de la sanidad. Pero ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué relación? ¿Pero esto qué es? Sí. Yo me voy a Madrid y ya no tengo derecho a que me dispensen en una farmacia mis medicamentos. Hemos llegado a esa con mi tarjeta sanitaria. No, totalmente. Que yo quiero que se recuperen competencias del Estado, y lo digo claramente. Si mi posición no es compartida, no se hará, porque además que sea la mía no vale de nada, pero quiero que se recuperen en sanidad, que se recuperen en educación, que para mí es absolutamente fundamental, y que se recuperen en algo que es sangrante. Todos los españoles tenemos que ser iguales ante la ley. No puede haber los privilegios que hay de que un médico en una determinada autonomía gane lo doble de lo que gana un médico en otra. Me dirán, es que es más caro vivir en Barcelona. Bueno, ahí podemos llegar, se puede ajustar el salario a determinado tipo de situaciones, pero por favor, empezamos a hablar en serio de esto. Empezamos a hablar en serio de esto, de las desigualdades básicas, y de que yo, como española, no tenga derecho a que mis nietos en Cataluña tengan un colegio al que puedan ir gratuitamente. No es que no les enseñen catalán, enseñándoles a partir del castellano, que es su lengua materna. Y sin embargo, en París tenían un colegio gratuito en el que podían ir a aprender desde el castellano, que era su lengua materna. Fíjate a qué vergüenza. ¿Cómo no voy a pedir eso? Me perdonáis que tenemos una llamada. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Miren ustedes, acaban de hablar, si no me equivoco, porque no he podido atender a todo, sobre la cantidad de funcionarios. ¿Me equivoco o no? Sí, estuvimos hablando, no se equivoca, bien. ¿No? Pues miren ustedes, para darnos cuenta, para mí, y creo que para todos, tenemos 4 administraciones. Y en el año 75, que teníamos 3, faltaban las autonomías, había 600.000 funcionarios. Actualmente, de forma oficial, tenemos 2.600.000, pero no es cierto, porque los que hay de hecho son 3.200.000, es decir, hay 600.000 que son los parientes, amigos, amiguetes, de índice, etcétera, etcétera, lo cual es una pesada losa que tenemos todos los ciudadanos que pagar. Y ahora, como están aquí los dos que están con usted, Pepe Antón, pues resulta que tengo una pregunta para cada uno. Adelante. Para la señora Nona Inés, para mí la educación no es un gasto, es una inversión. Es una inversión y además cara, que tenemos, y bien empleada. Pero a mí me alarma que el informe PISA nos tenga en el furgón de cola, y que además, que esto para mí es importantísimo, es función del otro, pues resulta que de las 300 universidades que señala PISA, 300 no está clasificada ninguna española. Esto es alarmante. Y luego al señor Maneiro, fíjese usted, en el año 4, cuando cogió el presidente Zapatero su mando, su gobierno o desgobierno, lo cogió con superávit. Actualmente tenemos un déficit de 700.000 millones de euros. Eso es la deuda. Pero es que el crecimiento, que como usted conoce, para que haya empleo, tiene que ser como mínimo alcanzar un crecimiento del 2,5. Entonces, actualmente tenemos el 0,8. Resulta que el gobierno
había previsto el 1,3 y se queda en el 0,8. Para recurrir hasta el 2,5 hace falta mucho tiempo. Dígame usted si esto es normal, si esto es admisible en un gobierno, como decía yo antes, un desgobierno. Porque claro, yo esto lo veo como un túnel que el señor Rajoy, y aquí termino, ha recibido una herencia endiablada. Nada más, gracias. Muchas gracias por su colaboración, señores. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que la educación es una inversión. Absolutamente de acuerdo. Y que no podrá haber salida hacia un mayor desarrollo si no hay de verdad una educación que responda a las necesidades de una sociedad actual. Pero sin embargo hay una cosa que me preocupa muchísimo. Y es que sobre esa base, aquí lo único que se pide es que se aumente la inversión en educación. Yo lo que quiero es que se le garantice al ciudadano la eficacia de esa inversión. A mí me importa poco que aumente el presupuesto del Estado o de las autonomías en materia de educación si los parámetros, este señor lo acaba de decir, del informe PISA o de la propia realidad, pues no indican que esa inversión produce los efectos que tiene que producir. Y cuidado, porque yo también niego la mayor y ya sé que estas cosas no son populares, pero yo ya no estoy en edad de decir lo que a la gente le gusta escuchar. Tú coges el toro por los cuernos. Tenemos la generación más preparada de la historia. No, señor. No es verdad. Y como no es verdad, pues hay que decirlo. Hay gente que está muy preparada en cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, cada vez, mira, hay una cosa que ya se decía hace mucho tiempo, y no recuerdo ahora quién era el autor, pero que decía, cada vez la gente sabe más de menos y acabará sabiendo todo de nada, que es para mí una frase absolutamente definitoria. Sí. Y creo que eso es lo que hay que exigir, que la educación se invierta, pero se invierta con rentabilidad, no para gastar y gastar más y no exigir nunca resultados. Sí, sí. Que eso... El túnel que decía Juan. Sí, la verdad es que una mala herencia. La pregunta, y bueno, y además con datos muy rigurosos y bueno, y simplemente es una fotografía de la realidad, sí, ¿no? Sí, y decir, y es cierto de que los presupuestos de crecimiento para España se situaban en 1,3, medio punto menos, evidentemente, se va a crecer al 0,8, y como muy bien dice usted, señora, hasta el 2,2% no empezamos a generar creación de empleo neto, ¿no? Pero yo, sin embargo, soy optimista y digo por qué. Sí, yo también lo quiero decir al final. Sí, la situación es muy complicada, es realmente muy complicada. Fijaros que los